en esa gestión de impuestos internos de Magín se extorsionaba, se chantajeaba, se quebraba, oiga, le cerraban las empresas a los empresarios trabajadores. Resulta que lo que nosotros combatimos para colocar a Luis en la presidencia de la República ahora están entrando al gobierno. El gobierno de mi hermano y amigo Luis Rodolfo Abinader va muy mal y me preocupa bastante porque proyecta no terminar muy bien. Aquí estamos como cada noche para presentarles un capítulo más de En Contexto. El programa durante la noche, Héctor, que durante la mañana, el día y la otra noche se convierte en el podcast, pero no en cualquier podcast. Bueno, dice, como siempre señalo, compañero William, que es un podcast que nadie lo ve. No, hombre, que eso no sirve para nada. No, pero él aclaró eso. ¿Lo aclaró? Donde no se ve. En Corea del Norte tenemos una dificultad, no está llegando. Porque ahí el internet también. Ahí quitan el interrumpe. ¿Y dónde más que no se ve el podcast? Me dicen que en Cuba estamos flojos, doctor. En Cuba. En Cuba. Los países progresistas no permiten que la señal del imperio norteamericano se meta, está trastocando la identidad cultural y la identidad de los pueblos. Hay soberanía, hay identidad. Sí, y entonces no se permite ese tipo de manipulación de la cultura. Manipulación de la cultura. Los países que se respetan. O sea, Cuba, Corea del Norte, Cuba, Corea del Norte. Freddy. Ponte serio. ¿Cómo manipulación de la cultura? Si estamos hablando de un programa como el orden mundial de la información está dirigida por un imperio que tiene en sus manos toda esa estructura de comunicación. Pero mi compadre Freddy le hemos dicho. Y entonces nos ponen a pensar como ellos quieren que pensemos. Todos esos posicionamientos, todo ese tipo de percepciones que tenemos sobre las cosas internacionales, no se las crean el imperialismo norteamericano a través de sus agencias mediáticas. Es que a Freddy le hemos dicho reiteradas son instrumentos de manipulación. Le hemos dicho reiteradas veces a mi compadre Freddy, con el perdón del sacramento que nos une, que esta señal no es del imperio, esta señal es de Su Mundo TV. Claro. Que dicho sea de paso, en el día de hoy se siente este canal complacido y privilegiado de tener con nosotros a un joven empresario de las telecomunicaciones que fue el amigo y la persona que cuando este canal se ideó, se pensó, mucho antes de que hubiera ni siquiera un solo cable aquí, él vino para fajarse a dejar este canal encendido. Me refiero al gran amigo, empresario de las telecomunicaciones, Salvador Holguín. Bienvenido, bienvenido a su canal, o a su otro canal. Tú ves lo que yo digo, un luisista viene y se busca al principal luisista de este país, que es Salvador. Aprende tú. Buscando dos refuerzos, eso es para caerme los tres, los Salvador, cuatro. Salvador, un hombre que hila fino. Ven, pero Salvador, hilando fino. Este es un equipo indisciplinado. Bueno, por aquí estamos. Lo presento, ni siquiera la palabra se la no permiten me dejan hablar. Una cosa increíble, Salvador. Pero bueno, la palabra es suya. Me siento más que orgulloso al ver esa imagen impecable, doctor. Wow, qué bien, ¿eh? Mire. Eso usted se lo debe. ¿Usted sabe quién le debe esa imagen? Sí, señor. A Robert. A Robert, sí. Qué belleza. Que es el especialista de este canal en la programación y en el cuidado de los equipos, ¿no? Sí, señor. Que están aquí y cuida mucho de que la imagen del canal sea perfecta. Sí, y recuerde, doctor, que... Pero Robert sabe que usted fue el que inició. Sí, aquí. De hecho, esas cámaras fui yo que las recomendé, doctor, la mejor. Así es. Tiene usted. Así es. Esa cámara 4K, es el final. Usted me dijo en ese momento, estas son las últimas cámaras que nada más las tenemos usted y yo. Sí, nada más. Hilando fino y su modo. Así es, sí. Eso es el final en cámara. Y, perfección de imagen, el sistema de luces también, que me encanta verla porque cuando inicié la plataforma Hilando Fino TV, fue con luces caseras, doctor, porque la vida es una cosa para una echar para adelante. Sí, pero eso era cuando usted era pobre, ya no. Bueno, ya no, ya yo tengo... Es un burgués nacional. No, ya yo tengo de esa, ya yo tengo de esa bien moderna, ya, computarizada. Y músicas, luces de cine. Sí, de esa yo tengo ya. Como un Hollywood. Sí, pero cuando la veo, me doy cuenta lo mucho que hemos avanzado. Sí. Y para mí es un honor, la verdad que sí. Y a propósito, ¿usted recuerda
que en el primer estudio nuestro, que fue un estudio pequeño aquí, el estudio C, las luces que montamos inicialmente fueron unas luces de esas. Así es. Vino alguien que usted mandó, Claro. le puso unas láminas y unas cosas y Un difuminador. Una cosa ¿verdad? bellísima. Para que pudiera verse. Perfecto, se Pero veía. después vino un especialista y dijo, no, eso... Exacto. Y Además, entonces- es otro nivel. Y vio la posibilidad también, ¿verdad? Sí, Yo empecé así, pero que no. Era un Dice problema Robert. de tecnología. Dice Exacto. Robert Saldaña, son luces de cine que necesitamos aquí. Y yo le digo, bueno, vamos a aprobar ese presupuesto. 3.5 millones de pesos Claro, en luces. En luces, no solamente en luces. Allá arriba, ¿eh? Sí, así es. ¿Verdad? Bueno, de modo que solamente... Entonces, burgués usted. Bueno, pero yo hace tiempo que soy un burgués. Bueno, a ver. Y un burguesito. Es verdad. Pero usted me sobrepasó. Anda pa'l carajo. Y en más breve tiempo, porque en 5 años me ha sobrepasado, Salvador. Sí, no, En cuanto a la burguesía. ¿verdad? Bueno, doctor, hemos trabajado duro para eso. Sí. El trabajo constante, tesonero, además esa hambre que uno tiene de progresar, de echar para adelante, cuando viene de esos pueblos lejanos, como en mi caso, la provincia de Jabón, eso es lo que lleva a uno a tener que hacer de tripa corazones. Y la verdad que al final vale la pena porque nosotros que fuimos pioneros o somos pioneros de este sistema de plataformas digitales en la República Dominicana, que forzosamente me vi obligado a emprender porque, por ejemplo, periodistas como Freddy Aguas Viva y yo, él en su nivel y en su trayectoria de tantos ¿Usted me años. permite un segundito? Sí, señor. No es bueno nunca cortar la musa. Pero en el caso de la especie la corté porque mencionó a Freddy. Sí. Yo creo que le hagan un closot a mi compadre. Ok. Sí, entonces. Mi compadre Freddy, espérese un Sí, momento. sí. Mi compadre Freddy, que van a hacer un closot ahí a mi compadre, si es posible, señor director. Se ve nítido. Él, que está sentado aquí porque está obligado conmigo, ¿verdad? A hacerlo. Él es marxista de formación, pero convencido de ser marxista. Lo único es que él es multimillonario. Ahí está la diferencia, ya entendí. ¿Verdad? Es una de las pocas personas que practican el marxismo Para ser marxista siendo hay que- ricos. Para ¿no? ser marxista hay que Siendo ser rico. pobre. Hay que ser pobre. Para ser marxista. Bueno, pero porque el capitalismo es diferente al marxismo. pero El sí, capitalismo es hay que ser diferente al pobre. marxismo. Está bien, pero De hay, modo hay que que usar el capital Quería, para obtener quería los decir recursos. eso para que Sí. vea un vanilejo que también es millonario. Pudiéramos decir entonces que Freddy es una excepción. Que Dios, que Dios lo oiga, que Dios Sí, llene pero de- lo que quiero decir es que. Y a su derecha Sí, está sí, Héctor, Héctor, sí. que se hace el humilde en su comportamiento y eso. No, yo soy. Pero me dicen que tiene una colección de autobuses importados Ah. de último nivel. No son tantos, Y 19. Con aire acondicionado. No. Con 19 aire acondicionado. autobuses. Yo estoy Con aire acondicionado liado hasta el hasta en el área donde se guarda la goma. Que- ¿Eh? Imagínese. No, pero mire, yo de hecho hoy me da mucho gusto tener aquí a Salvador Olguín, que hemos sido ya compañeros de trabajo antes, en otra casa, Cuando usted donde era, yo todavía cuando estoy. usted era y él- pobre. Cuando usted era pobre. Pero yo todavía lo diga soy. dónde, la Z101. Estuvimos ahí en la Z101, Sí. ahí estuvimos él y yo juntos. Todavía yo sigo y él se me fue, También pero ahí estamos. estuvimos Salvador y yo Y juntos. también Sí. estuvimos ahí. En la Z haciendo Sí, uno. también. Sí, es la casa Y, de todos. y además empezamos. decir que cuando Freddy estaba en esos avatares combatiendo el sistema corruptor que acabó con los bancos y la economía del país, yo le abrí las puertas como invitado, ¿verdad? En Telemicro, que no se podía y yo me la jugué, dije, no, ven, y lo llevaba Sí, cada rato allá. sí, sí. Y me decían, cuidado, que ese hombre tira muy duro. Digo, bueno, Me pero dio- esa es la me dio- democracia. Me dio un apoyo tremendo. Pero Sí, mi compadre no se siempre. corrige porque tiene igualito. Es Era igual. No, está más tranquilo. Por otra parte, a mi izquierda hay un joven Se le que llama la- coherencia. que le vamos a hacer un crossover a ese joven también. Él es William. Ok. Él todavía no es multimillonario, No, pero está no. trabajando. Se para encamina eso. así. Está trabajando, pero está trabajando. Va para eso. avanzado. va Estoy cerca muy de avanzado. Freddy. Estoy cerca de Freddy. No, si Siempre está, Freddy cerca de, Guavivas. si está cerca de Freddy, está bien. Para coger los entonces. rebotes, pues sabes que es un izquierdista que come con la derecha. Sí, ¿Verdad? sí, Ah, sí. bueno. Entonces, lo que quiero decir, Yo quiero doctor, que usted complete su sí, intervención. que los periodistas que nos atrevemos a fijar posiciones claras, a combatir el sistema corruptor, a esos sectores que se reparten en el país, que laceran la democracia, la libertad de expresión y difusión del pensamiento, siempre nos las ponen difícil y nos crean situaciones para hacernos saltar. En ese acorralamiento que se ha dado en mi vida, que también se ha dado en la de Freddy, me vi precisado a montar una plataforma. Con lo que pude, lo importante es que aproveché que ya existía Facebook
Yo subía los videos y las entrevistas y los comentarios, pero porque no existía el live. Una vez Facebook habilitó la parte live, de una vez empecé a hacer pruebas de transmisión. Me fue gustando, vi que esto tenía un blanco de público interesante y fui ensayando. Luego entonces nos pasamos a YouTube y cuando habilitó también el live o la parte de transmisión, le dimos para allá y nos fuimos sumando. Después Twitter, ahora X, pero en ese entonces se llamaba Twitter, habilitó la parte live, luego Instagram y logramos entonces hacer una plataforma apoyado en los seguidores que ya yo tenía como marca, Salvador Holguín, y eso entonces me permitió sobrevivirle al sistema. En sus avatares, que me vi precisado a tener que combatir a un amigo como Danilo Medina Sánchez, a su hermana que decía que me quería aplastar, o que me iba a aplastar, que me llevó a los tribunales, que quería hacerme añico. Ahí entonces yo digo, bueno, si me sacaron del 19, me sacan de la Z y me sacan también de Teleradio América, ¿por dónde diablo que voy a hablar? Entonces dije, bueno, tengo que jugármela. Y usted, testigo, no me deja mentir, que lo invité a mi oficina a tomarse un café conmigo por esa relación hermandad que nos caracteriza y nos mantiene. Y le hablé del proyecto. Y le dije, hermano, pienso hacer esto. Y empezamos entonces a montarlo. Y usted me dijo, me parece interesante. No estábamos de todo claro hacia dónde íbamos a llegar, pero el asunto es que nos atrevimos y empecé, incluso soy de los primeros también de tener live view aquí, ¿se acuerda? Así es. Oiga bien, de los Así primeros es. de tener live view para transmisiones de la calle. de la calle. Sí, yo hice transmisiones de la calle. El internet a veces no me ayudaba, pero como podía, fui de los primeros también. De hecho, don Ismael sabe muy bien la forma como adquirí ese live view, con apoyo importantes y porque es caro. El asunto es que fuimos armando el muñeco hasta el punto que ya hoy en la plataforma, no solo el canal Hilando Fino TV, sino el grupo de medios, el periódico Sin Cortapisa, HTV Live, Canal 52 que está en Santiago. Tenemos una plataforma muy importante ahí en Santiago, al lado de la Coromina, abajo del monumento. Allá en la frontera con Dajabón tenemos otra plataforma de alta definición, se llama Daja TV Canal 48, HTV Live Santiago, HTV Televisión aquí está en la sede de la capital, Hilando Fino TV, en Claro, en Altiz, en Aston, en Win, ya es una realidad, sí. Ya nosotros hemos logrado afianzar, posicionar, establecer una de las plataformas, grupos de medios más importantes de la República Dominicana. Y somos más fuertes porque también Grupo de Medios Hilando Fino es hermano, es aliado, es socio de su mundo, que multimedio, tuvimos una situación con esa palabra, ¿te acuerdas? Algunos amigos querían poner el nombre primero y yo le decía, no, vamos a hacerlo de esta manera, y le expliqué, doctor, y finalmente lo convencí. Es decir, que hasta en el nombre de este grupo, ahí Salvador Holguín incidió, participó y fue parte fundamental. Eso es así. Por eso tenemos así. registrado legalmente el nombre de Su Mundo Multimedios, Ajá. que fue el primero, Exacto. y Multimedios Su Mundo, Que suena más elegante y que más fue comercial. una idea de Salvador hasta para el diseño de los vehículos de este canal. Así es. Así ¿Ves que recuerdo esa conversación? Así es. Perfectamente bien. Después le mandaré la factura. No he cobrado todavía. No se Vamos a dejar que dé fruto. ¿Verdad? No se preocupe, que uno no tiene por qué razón mandar factura A los hermanos. de donde uno es dueño. Es verdad. Ya, me jodió de mismo ya. De modo que, A la vamos orden, darle. hermano. Mire, sentimos el privilegio de tenerle, pero tenemos que cumplir un pequeño compromiso. Y es que en la entrega anterior hablábamos de la triste situación de Colombia y prometimos tomar unos minutos para cerrar ese capítulo. A raíz de la muerte de este joven, el senador Miguel Uribe, el presidente Petro ha sido acusado por algunos sectores, no sabemos si tienen razón o si no tienen razón, de estar implicado en haber ordenado a los sicarios que actuaron en contra de este joven. Y nosotros quisimos localizar un video, número 7, señor director, que es importante que lo podamos ver para
aportarle a nuestros televidentes que ven este canal en los 5 continentes a través del satélite EUTEL y del satélite Intel y de las plataformas digitales, aportarle una historia muy dolorosa, muy penosa que tiene Colombia con los magnicidios, es decir, con el asesinato de grandes figuras políticas. Vamos a ver ese video, lo vamos a comentar brevemente y cuando hayamos hecho algunos comentarios sobre el tema de Colombia, quiero que aterricemos aquí en la República Dominicana, porque Salvador, independientemente de que es un importante dueño hoy de medios de comunicación, también ha intervenido en la política. Es más, fue precandidato a senador de la República por su provincia natal, la provincia de Dajabón. Pero Salvador tiene la ventaja de que conoce el derecho, conoce el periodismo, conoce la empresa y conoce la política. Por tanto, podemos practicar, ¿verdad, Freddy? Claro. De muchos temas con Salvador. Si está listo el video, entonces parecería que se olvidó producción de que el video tenía que estar ready. Ahora nos hace señas de que está ready. Vamos a verlo. Antes llamaban a eso está en queue. el Betacán, ¿verdad? Sí, está en queue. Ponerlo en queue ahí. ¿verdad que sí? Entonces ahora lo que está en queue es el video. El video, así es. Adelante, señor director. Dele volumen. Magnicidios en Colombia, desde comienzos del siglo XX, una lista que empieza y termina con el apellido Uribe. Miguel Uribe Turbay se suma a la lista de candidatos presidenciales asesinados en Colombia. La violencia política ha marcado a Colombia con varios magnicidios a lo largo de su historia. La siguiente es la lista de magnicidios cometidos en el país desde el siglo XX. Rafael Uribe Uribe, 1914. El general Rafael Uribe Uribe, jefe de las tropas liberales derrotadas por los conservadores en la Guerra de los 1000 días, fue asesinado a hachazos en un costado del Capitolio Nacional el 15 de octubre de 1914. Uribe Uribe, político de ideas liberales que defendió en el Congreso y en el campo de batalla, fue abogado, militar, senador, diplomático, periodista y uno de los hombres públicos más prestigiosos del país. Fue además el primer amnistiado y desmovilizado asesinado en Colombia tras firmar la paz con los vencedores de la Guerra de los 1000 días. Jorge Eliezer Gaitán, 1948. El caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, que se perfilaba como favorito para las elecciones presidenciales de 1949, fue asesinado a tiros el 9 de abril de 1948, cuando salía de su despacho de abogado en el centro de Bogotá, lo que desencadenó una ola de violencia que entró a la historia con el nombre de El Bogotazo. El grito de «Mataron a Gaitán» se regó como pólvora por las calles de Bogotá, donde el gaitanismo, constituido por sectores populares, linchó al atacante, Juan Roa Sierra, de manera que nunca se pudo saber si actuó en solitario o si alguien le encomendó este asesinato. Según periódicos de la época, esa jornada se saldó con la intervención del ejército y por lo menos 550 muertos, cifra que investigadores elevan a más de 2000 solo en Bogotá, sin contar los de otras regiones del país, a los que se propagó la violencia. Jaime Pardo Leal, 1987, el primer candidato presidencial de la Unión Patriótica. Partido de izquierdas, nacido un año antes como parte de un intento de paz del entonces presidente Belisario Betancur con la guerrilla de las FARC. Sin embargo, la Unión Patriótica fue víctima de una campaña de exterminio, en la que fueron asesinados o desaparecidos al menos 5.733 de sus miembros, entre ellos Pardo Leal, tiroteado por sicarios el 11 de octubre de 1987, cuando se movilizaba en su automóvil con su familia. Luis Carlos Galán, 1989. Al igual que Gaitán, el político liberal Luis Carlos Galán era el favorito para ganar las elecciones presidenciales de 1990, cuando fue asesinado a tiros el 18 de agosto de 1989, durante un motín en la localidad de Soacha, al sur de Bogotá. Abogado, economista, periodista y político, Galán fue ministro de Educación con solo 27 años de edad y luego embajador en Italia, concejal de Bogotá y senador. Galán se caracterizó por su duro discurso contra la infiltración de la mafia del narcotráfico en la política y por eso fue asesinado. Bernardo Jaramillo Osa, 1990,
En la campaña presidencial más sangrienta que recuerde Colombia, al asesinato de Galán le siguió el 22 de marzo de 1990 el de Bernardo Jaramillo Osa, sucesor de Pardo Leal, como candidato presidencial de la Unión Patriótica. Jaramillo Osa, abogado y senador, fue asesinado a tiros por un sicario cuando se encontraba en las instalaciones del puente aéreo de Bogotá. Carlos Pizarro León Gómez, 1990. Fue el último comandante de la guerrilla del M-19, a la que llevó el 9 de marzo de 1990 a la firma de paz con el gobierno del presidente Virgilio Barco, y entró en la política como candidato presidencial de la recién creada Alianza Democrática M-19. El 26 de abril de 1990, menos de 2 meses después de firmar la paz, Pizarro fue asesinado por un sicario que le disparó en un avión en pleno vuelo, cuando se dirigía a Barranquilla para un acto electoral. Álvaro Gómez Hurtado, 1995, 3 veces candidato presidencial, el abogado periodista, diplomático, escritor y político, fue la figura más representativa del Partido Conservador en la segunda mitad del siglo XX y cayó asesinado en Bogotá el 2 de noviembre de 1995. Considerado uno de los pensadores más importantes del país, Álvaro Gómez no pudo ser presidente porque cargó con el peso de ser el hijo del expresidente Laureano Gómez, apodado El Monstruo, por quienes lo consideran uno de los instigadores de la violencia política en el país. Miguel Uribe Turbay, 2025. El senador Miguel Uribe Turbay del Partido de Centro Democrático fue herido gravemente en un atentado el 7 de junio de 2025 y falleció 64 días después. Uribe Turbay era el nieto del expresidente liberal Julio César Turbay e hijo de la periodista Diana Turbay, asesinada en enero de 1991 por el Cártel de Medellín, que la tuvo 6 meses secuestrada. La fiscalía anunció que el caso será tipificado como magnicidio, es decir... Ahí vemos, hicimos la promesa y pasamos el compendio de hechos lamentables que ha habido en Colombia. Quiero precisar que el territorio de Colombia de hoy, hasta finales del siglo XVIII, se llamó Nueva Granada. Y los nativos de Nueva Granada se levantaron el día 20 de julio de 1810, enfrentaron las tropas españolas y decretaron el nacimiento de una nueva república bajo el nombre de Colombia. Desde entonces hemos visto todos estos hechos lamentables, hasta este último de este joven ya senador. Su madre había sido secuestrada y asesinada también por razones políticas, se dice que por una rama del narcotráfico. Eso ha ocurrido mucho allá en la República de Colombia. De modo que vamos a desear que la paz, la tranquilidad en Colombia pueda regresar, y tal y como señalamos, vamos a pasar entonces a hacerle las preguntas fuertes a Salvador Holguín. Mi estimado hermano Salvador, dígame una cosa. ¿El gobierno de Luis Abinader va bien o va mal? El gobierno de mi hermano y amigo Luis Rodolfo Abinader va muy mal. Muy mal. Y me preocupa bastante porque proyecta no terminar muy bien. Ha tomado un camino equivocado y que cuando llegue la hora cero, cuando ahí tiene que aparecer los que José Francisco Peña Gómez, y usted conoce muy bien de eso, le llamaba los caballos del PRD. En este caso, los caballos del PRM no van a aparecer, no van a salir, ni lo van a encontrar, porque esos caballos del PRM que trabajaron incansablemente para construir primero un partido como el PRM y luego colocarlo en posibilidad de llegar al poder y llevarlo al poder, no han sido partícipe de la cuota de poder dirigencial que debió garantizar el partido PRM. Culpable de esto, el presidente del partido, José Ignacio Paliza. Lamentablemente, la historia lo absolverá.
Salvador, esa visión de que el gobierno va mal, que es muy generalizada. Pero la no gente quiero piensa- dejarlo ahí, escúchame, hermano Freddy, porque se puede ver que nada más es paliza. No, es la cúpula dirigencial que ha cometido el error de fallarle a los caballos del PRM, y esa cúpula dirigencial tiene nombre y apellido. Y el que me conoce a mí sabe muy bien que yo hablo con nombre y apellido. Sí, claro. Entonces, empecé con el presidente del partido, José Ignacio Paliza. Luego le sigue la secretaria general, Carolina Mejía, que no debería estar aspirando a la nominación presidencial. Debería estar trabajando y recorriendo el país para recoger los heridos del PRM, los desamparados, los olvidados y traicionados. Pero como es evidente, piensa más en sus intereses personales y particulares que en los intereses colectivos y de sus compañeros. Entonces, no debería andar recorriendo el país aspirando a la nominación presidencial, porque si usted no ha defendido la base, no ha defendido a su dirigente, no ha hecho diligencia para que entren al gobierno por el que trabajaron, usted está descalificada para ser precandidata presidencial por el PRM y mucho menos para ser presidente de la República. De igual manera, el secretario general de organización, don Deline Ascensión, que es un hombre que junto a don Luis Abinader fueron importantes columnas para la construcción del PRM. Más sin embargo, una vez llegan al poder, defrauda, decepciona, se le agachan, no toman llamada y descuidan, discriminan, marginan y maltratan. Pero fue en ministro el de ca- Obras en el caso ministro de de Obras Lima. Públicas hasta hace poco, Sí, ¿eh? sí. Pero en Un el caso de cargazo, Lima, ¿eh? un cargazo. Manejó miles de millones de Pero pesos, fue ¿eh? muy mal ministro de Obras Públicas. quedó grande pero- el cargo, sí. Le quedó muy grande, pero fue un gran secretario de organización del Sí, PRM. para la construcción del poder, sí, yo soy justo y La objetivo. construcción, exacto. Dije que fue columna importante y principal junto a Sí. don Luis Abinader e Hipólito Mejía para la construcción del partido y llevarlo al poder. Ahora, en el Salvador, manejo no sería que al llegar al cargo de ministro de Obras Públicas Se le olvidó. y manejar miles de millones, él olvidó su compromiso partidario. se aburguesó y el ego le nubló la mente y no vio lo que tenía Pero que que ver. no hizo nada en Obras Públicas No, tampoco. fue el Tampoco hizo peor, nada. es el peor ministro de Obras Públicas que hemos tenido en la historia Pero republicana. hizo la Te, circunvalación de Bení. te preguntaba, No, eso la Y la de Asua. no me hable de eso ¿Eh? para ¿Verdad? respetar a Y terminó Salvador. en la autopista la Duarte. está inaugurando Hizo los varios nueve. empates en la ¿Cuánto? autopista La Duarte. está inaugurando Varios los empates, Estrella. varios empates. Eduardo Estrella la está Autopista inaugurando Duarte. precisamente por la ineptitud e incapacidad de él. Todavía Ya. esperamos Sí, 9. pero no me hablen de la circunvalación de Baní para que no tengamos un problema. ¿Qué le pasa? Si No, esa es su provincia Un trillo y le han que puesto acaba- bellísima un- su circunvalación. Un trillo ahí. que no se ha terminado, que le faltan muchas cosas por terminar y entonces ustedes me están inaugurando. Eso lo inauguraron Salvador. terminado. Eso lo terminó el presidente de la República. Tú has Y lo dicho- inauguraron. tú has dicho- ¿Cómo que no está terminado eso? Tú has dicho que siente que el país va mal porque estás narrando con lujo de detalle. y El con- país no, el con- gobierno. El gobierno, el Sí. gobierno. Esa parte del gobierno Compadre, no, mire no esa tiene belleza. que ver. Compadre, usted es injusto con el presidente de la República. Mire, ¿tú has Mire visto qué circunvalación belleza. de dos carriles? Mire qué belleza. Una circunvalación 1, de dos 2, carriles. 3, 4 carriles tiene ahí. Para llegar Usted al no peaje, puede convertirse en un barilejo ingrato después y malagradecido. sí. Usted no ve la obra que le acaban de hacer ahí. En esta Para- ocasión ¿eh? difiero de Freddy. Mira que Me siempre copió. coincidimos. Sí, pero no puede coincidir En esta porque no. en esa fotografía se ve la magnitud de la obra que el presidente Yo- ha yo inaugurado. voy este fin de semana Hay para cosas Baní. malas en este Te voy gobierno, a traer hay que uno. decir, la verdad que sí. El Pero lo que está Robert. bien está bien, Salvador. Claro, si eso Pienso es, yo, eso ¿eh? es desarrollo, eso es prosperidad, bienestar y cambio. Robert, para Baní. el lunes te voy a traer unos videos que voy para Baní este fin de semana. Te voy a traer unos videos para que tú veas Del trillito de dos carriles. lo que se inauguró en Baní. Tú Lo que verás. me dicen es que no le pusieron luz por ninguna parte, que no hay poste de luz por ninguna parte. No, hay que Bueno, poner- eso le Que toca- por la hay noche que se poner queda, un poste de se luz. queda todo Eso oscuro, le toca a las en Edes, tiniebla. pero está bien iluminado, tiene los ojitos güey, como le dicen. Dame tu y la visión, señalización. los ojos de gato. Tú eres muy Los ojos de objetivo gato. y además de ser Semana y media, uno de los comunicadores ¿Eh? mejor informados del país. Déjeme entrevistar a Salvador. Sí. Si hay que dar, yo Está muy grato, Tiene que compadre. hacer- Un barilejo y le hacen su autopista. No le pusieron luz, pero bueno, pero está bonita la- Salvador la Holguín. cosa ahí. Salvador Sí, Holguín es hombre. uno de los periodistas mejor informados de este país, tiene fuentes muy, muy fidedignas. Entonces, la visión que tú tienes de la coyuntura política, tú ves el PLD
con 6 candidatos presidenciales, ya precandidatos. Tuve al PRM con 8, 10 precandidatos. Tuve a Leonel y al hijo en la Fuerza Los del únicos Pueblo. dos precandidatos. ¿Cuál es? El hijo tiene ¿Cuál es nombre. tu El visión hijo de la- el hijo se tiene llama nombre. Omar El hijo, Fernández. El hijo tiene nombre, Omar ¿eh? Fernández, Omar El Leonel, licenciado Omar Fernández, Omar joven Leonel capaz, Fernández. talentoso, con muchas condiciones. Sí, sí, sí. Trátelo con el debido respeto. O sea, a mí me Omar gu- Fernández. A mí me Senador de la gustaría, República. a mí me gustaría, sin ánimo de trazar pautas, sino que lleváramos esta entrevista como Jack el Destripador por parte, para que le saquemos el mayor provecho. es correcto. Porque el doctor Ismael Reyes me hizo una pregunta importante, empecé a contestarla, pero me falta todavía más temas y detalles con relación a cómo va el Este gobierno. espacio es suyo, adelante. Muchas gracias, Sí, porque sí, la sí. pregunta es Producción, cómo va el la novela, gobierno. Dorina, eso ¿Cómo no lo va. Para mí, No hay mí novela. el país va bien. No pudiera estar mejor con encabezado y representado por un hombre pulcro, decente, honorable, William transparente, respetuoso de los recursos del Estado, de las leyes y la Constitución de la República. Eso es Luis Rodolfo Abinader al día de hoy. Si no fuera así, lo combatiera. No sé si se escuchó bien. Si no fuera demócrata, si fuera persecutor, si tuviera ribete o alguna pizca de dictador, lo estuviera combatiendo. Porque la democracia tiene que imperar y tiene que mantenerse y sobreponerse por encima de todo. Esa es mi convicción y visión de la vida. Ahora, como Luis en el ejercicio del poder ha demostrado pulcritud, decencia, honestidad, transparencia, él, que algunos se hayan equivocado, bueno, ya ese tema lo veremos, pero él, intuita persona, entonces, como Luis ha tenido ese comportamiento desde el ejercicio del poder, contó conmigo para llegar, ha contado conmigo para gobernar y sigue contando conmigo para bajar, porque van a quedar pocas personas cuando esté bajando, precisamente por cómo se han manejado muchos temas en el gobierno. Entonces, el gobierno va muy mal porque estoy viendo algo que me está preocupando demasiado, Freddy. Resulta que lo que nosotros combatimos para colocar a Luis en la presidencia de la República ahora están entrando al gobierno. Eso yo no lo estoy entendiendo. Y eso va a desencadenar en situaciones, desencanto, frustraciones, estampida de dirigentes que se van a ir del PRM y ojalá me puedan escuchar porque estoy poniendo el oído en el sentido del pueblo y de la dirigencia que siempre busca la manera de comunicarse con uno, de decirle, de darle su queja o su parecer sobre la situación del país y del gobierno. El camino que está trillando ahora mismo el Partido Revolucionario Moderno y el gobierno es un camino equivocado. Y si no se detiene, lo llevará por un derricadero. No es posible que Manjín, que nosotros lo combatimos. ¿Quién? Manjín, nombre y apellido, vamos a hablar con ¿Quién? nombre y apellido. Manjín. Ah, porque, Un tipo porque que- yo le digo imagino. Es lo Que mismo. usted sabe que me persiguió. Claro, pero a usted nada más. Pero yo tengo más de 10 empresarios amigos que lo quebró, Pero usted lo sabe. que lo chantajearon, que lo extorsionaron. Pero lo resistí. Sí, Lo vencí al final. sí, señor. Lo resistí, lo vencí al final. Pero no se por puede decir. abusador. No se puede dejar de decir. En esa Correcto. gestión de impuestos internos de Manjín se extorsionaba, se chantajeaba, se quebraba, oiga, le cerraban las empresas a los empresarios trabajadores, haciendo el expediente, y el que no se canteaba entonces le cerraba las empresas. Fue una mafia la que operó ahí, y esa maldita mafia que la encabezaba esa dirección, esa gestión, no estoy diciendo él, sino esa gestión que él tenía en impuestos internos. Sí, pero Hoy no, entonces no premiado. creo que Manjín personalmente, porque Manjín... No digo personal, dije la gestión. gestión. Sí, Ahí había una estructura, incluso ahí anda uno que es un comunicador incluso, honesto. Freddy, que tenía una mafia, una oficina de extorsión y que no se canteaba, estaba cerrado. Y además había una deslealtad en la competencia. Le hacían expediente, le embargaban las cuentas a una empresa para que la otra pasara la licitación. Eso fue una desgracia para el empresariado, Ahora, la Salvador. gestión de Magín e impuestos internos. Salvador, tanto para el presidente como para Magín, o Magino, como yo le digo, Sí, señor. le quiero hacer una pregunta. Dele. Si en el grupo Hilando Fino se estafa, se abusa, se desconsidera y eso continúa, ¿quién es el responsable? ¿Quién dirige? ¿Cierto o falso? Claro que quien Listo. dirige.
Pero además, déjeme, No más preguntas. usted no lo puede decir, déjeme decirlo yo, por favor. No porque usted no tenga el valor para decirlo, sino como usted es parte interesada, no es bueno que usted lo diga. Con Ismael Reyes se cometió un abuso, una cobardía, coño. Y así quiero decirlo. Y no estaba en la agenda hablar de este tema, pero ya está en el debate. Fue una cobardía, una chapucería, una actitud delincuencial, asquerosa, trapera, óigame, mafiosa, porque fijaba posiciones claras sobre el accionar y el comportamiento del gobierno de Danilo. Y por eso entonces usaron un expediente para perseguirlo. Porque así actuaban de cobarde también esa mafia que gobernó el país por 8 años del danilismo. Que por eso, a pesar de ser amigo de él, lo combatí. Porque también me marchó a mí. También me persiguió. Me mandó a meter preso. Me condenaron a 7 millones. Y también me mandaron a fusilar. Con el jefe de la policía. Entonces, y me paré a pelear. Y lo desafié. Y lo enfrenté. Y si no estuviera en la situación que está, con cáncer, lo estuviera combatiendo todavía. Por abusador, por persecutor y cobarde. Porque así operaban ellos como mafia. Y don Ismael fue víctima de eso. Y hombres como yo fuimos víctimas de eso también. Y nosotros le dimos el frente. Entonces, ese camino que está transitando este gobierno, entregándole los cargos, entregándole los puestos, los decretos, las designaciones, los lugares, a los mafiosos que nosotros combatimos, a los PLDistas que nosotros combatimos, a los danilistas que nosotros combatimos para ayudar a Luis a llegar, eso no va a terminar bien. Alguien está llevando al presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, al suicidio político, a suicidarse políticamente antes de tiempo. Alguien ha convencido al presidente que debe llenar su gobierno de PLDista, de danilista y hasta de la Fuerza del Pueblo. Este es el gobierno del PRM. Debió estar encabezado los principales lugares, designaciones, decretos, direcciones, ministerio, consulado, embajada, por los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno que acompañaron a Luis a llegar al poder. Más sin embargo, ahora no son honestos. Ahora no califican. Si usted no es propio millonario, entonces ya no tiene el perfil para ser director o ministro. Entonces, alguien debe decirle a Luis Rodolfo Abinader, con el respeto que se lo estamos diciendo, o que se lo estoy diciendo yo, que él sabe que lo quiero, lo he apoyado, le he colaborado, y lo voy a ayudar a bajar de ahí también. Porque cuando se apriete esto, y mientras más se acerca el 28, empiezan las ratas a tirarse del barco, porque ya la pava no pone demonía, o esa vaca ya no da leche. Y eso es un crimen. Y eso afecta a la imagen del gobierno. Eso le hace daño al país y también a Luis Rodolfo Abinader. Que usted puede estar de acuerdo con uno o no. Usted puede combatirlo. Diga lo que usted quiera de Luis. Pero no le pueden indicar robo. No le pueden indicar saqueo. No le pueden indicar corrupción. No le pueden indicar que es dictador. No le pueden indicar que es persecutor. Que le hace expedientes a los oponentes para sacarlos de combate. No puede decirle eso. Entonces un hombre que dirige la nación con ese perfil, con esa característica, con ese accionar y comportamiento desde el poder, es un hombre que hay que acompañarlo, es un hombre que hay que apoyarlo, es un hombre que hay que colaborarle, pero no significa que lo que está mal no se lo digamos. Hay que parar esto, no puede ser. Los que combatimos para ayudarte a llegar al poder son los que están recibiendo los decretos. Y no quiero decretos por si acaso. No ando buscando decretos, ni me interesa ser funcionario. Estoy diciendo para preservar la integridad de Luis como líder político y también como ente social y por demás el presidente de la República Dominicana. Salvador, yo coincido contigo que Luis es un hombre honesto, transparente, un hombre buena gente, muy buena gente. Ahora, no me diga que no ha hecho una labor de política a través de la justicia. Los procesos judiciales, la sentencia que se leyó ayer, deja claramente que era un proceso político. ¿Cuál sentencia? ¿Contra quién? La sentencia contra Alexis Medina. ¿Contra quién? Contra Alexis Medina. ¿Y qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Contra la hermana del presidente, contra Freddy Hidalgo en Cotuí. Son declaraciones. La sentencia te indica claramente que no había expediente, un expediente de 12,000 páginas. Los jueces dijeron que no sometieron pruebas, que no fueron capaces de probar el ilícito cometido por algunos. Entonces, no fue una acción de Luis Abinader. Salvador, tú estás defendiendo a Luis. Freddy, no fue una acción de Luis Abinader. Me encanta someter a todos esos danilistas. Pero a mí me encanta esa pregunta, Freddy. Dale para allá.
Un periodista de tu veteranía. Ese no era el dueño del tornado Sí, de los 7 años. Sí, claro. Pero un periodista como Freddy, versado, con experiencia vasta, con la trayectoria, que cuando Danilo te perdió, ahí empezó su declive. Y después diré por qué. Ay. Sí, porque estos líderes se equivocan y subestiman. ¿Quién montó en este país la reelección de Danilo Medina? Ese caballero que está Cuando ahí. nadie creía en Ese ella. caballero está ahí. Cuando la gente pensaba ver, aquí, culpable de la- porque nosotros somos testigos de excepción Claro. de eso. Claro. Cuando aquí nadie pensaba que habiendo Danilo llegado al poder con una constitución que prohibía la reelección presidencial, cuando eso ocurre, a mi compadre Freddy, en su condición de comunicador, de experto en campañas políticas, de asesor político, se le mete trabajar para la reelección de Danilo Medina. Oiga, Lo dejó instalado en el poder y quedó fuera. Así, porque Danilo es un Sacaron, traidor. Es que Danilo es un traidor, doctor. ¿Usted sabe qué hizo? Que Freddy también lo sabe. Yo no colaboré con Danilo, ahora yo voy a decir que no. Sí, sí. Y después me persiguió ese abusador. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser, hombre? Sí, es un abusador y es un cobarde también. No importa que... Y se lo dije siendo presidente, para que no digan que ahora es porque tiene cáncer y que ahora porque ya no es presidente. No. Siendo presidente le dijeron un cobarde, una mujercita era un traidor, se lo dije siendo presidente. Coño, uno lo ayuda, mano. Pero Freddy, hay cosas que no las podemos decir, pero Freddy sabe el aporte que yo hice. Pero compadre, que no se preocupe, que nosotros lo vamos a llevar al poder ahora. Está bien, pero en el 28 está vamos a bien, instalar a pero Freddy bien, doctor. en el poder con su talento. Doctor, Ya está yendo con Luis Abinader. Doctor, No, pero doctor, ¿con quién? las cosas, óigame bien, doctor, las cosas que Freddy Aguajiva hizo por Danilo, yo la tengo, cuidado. Bueno, las Freddy. cosas que yo hice no se Bueno, pueden Freddy. decir por aquí. Pero mi compadre me ha hecho una acusación Freddy, que yo mira. estoy obligado a defenderme. Ay, Dios Antes de que mío. pasemos por publicidad publicidad. brevemente, Dijiste que va para nos el lo han poder con pedido. Salvador. Yo le he dicho a usted que él y yo lo vamos a llevar a usted al poder en el 28. Perdóneme. perfecto. Entonces usted ahora dice que yo estoy hablando porque me pasé para donde Luis. ¿Cómo fue que usted dijo? No, que si tú estás diciendo No, que perdón. Salvador ¿Cómo y fue tú que usted me vas a dijo? llevar Ajá, por poder, perfecto. ¿con quién va a ser? que Pero me Luis no va es a- candidato en el 28. ¿Cómo Está que no? inhabilitado. ¿Quién- Luis no es Está candidato en el inhabilitado. 28. Salvador, tú y yo nos conocemos. ¿Tú crees que Luis Abinader no es candidato del 28? Después de la pausa vamos a analizar eso. Bien, pero yo quiero hacer una precisión antes de irnos a la pausa, Claro. porque esto queda enganchado en las redes sociales. Sí, señor. Mi compadre sabe perfectamente bien cuáles son mis nexos políticos en los últimos 5 años. Así es. De modo que esa expresión corríjala. Porque ustedes pueden endilgarme cosas que no me corresponden. retiro. Ahora bien, La retiro. ahora bien, lo que yo hago es reconocerle a Luis Abinader, como usted señalaba, Y yo- las cosas y- positivas. y yo también. Yo he Y dicho, le critico la negativa. que el gobierno de Luis tiene luces y tiene sombras. Exacto. Sombras, funcionarios ineptos, incompetentes, que dañan al gobierno Eso sí es y verdad. dañan al país. Eso sí es verdad. Ahora, en lo personal, Luis describe un comportamiento que le permiten mantener una amplia simpatía popular Sí, señor. a nivel personal. Sí, señor. Porque es un reírse de hombre nuevo. honesto, Hasta para es un reírse de hombre nuevo. serio, es un hombre decente, es un hombre amigo de los amigos, es un hombre que no ha robado desde el Palacio Nacional. Así Y es. esos méritos hay que dárselo. El hecho de que uno pertenezca a la oposición política no lo puede cegar para usted no ver las verdades que las sombras no te están Y ocultando. sin que usted me lo pida, agreguémosle a eso, y que es el presidente de la historia republicana más accesible, educado, respetuoso y decente. Usted se comunica con él le contesta, él le devuelve la llamada. Eso es Bueno, algo para yo sé que él con usted se chatea. Yo no sé si a otro le contesta el teléfono, pero con usted se chatea sí, porque eso sí. yo tengo conciencia Sí, me de eso. llama, es verdad. Ahora bien, Luis en lo personal merece ese respeto. Ahora bien, yo he dicho que para el 28 el único problema que tiene el PRM es que a pesar de la fortaleza de Luis Abinader y de que Luis es el líder de ese partido, y yo he dicho que el candidato del PRM va a ser quien diga Luis Abinader porque él es el líder de ese partido. Se está definiendo. El problema del PRM es que en la oposición, Salvador, y aquí yo sé que no coincidimos mucho usted y yo, pero se lo tengo que decir,
es que hay un líder de la oposición en este momento que se llama Doctor Leonel Fernández. No va. Y que frente a la grandeza de esos dos liderazgos, en el 28 habrá mucho que hablar. Mientras tanto, vamos brevemente a pasar por publicidad y al retorno continuamos esta interesante conversación, porque esto no es una entrevista. Salvador es parte de la familia de Su Mundo, como yo soy parte de la familia de Hilando Fino. Hay una sociedad ahí que Luis debería conocerla. Así es. Luis debería conocerla. Para bien de él. Para bien de él. Perfecto. Vamos a publicidad, señor director. Aquí estamos de regreso en esta conversación entre amigos a través de Contexto. El programa que de noche la gente lo ve, pero continúa el día siguiente. ¿Cómo que, Héctor? Como el podcast. Como el podcast. Y no cualquier podcast. Y no cualquier Pero mire, podcast. No, yo... Héctor, permítame. Ajá. Permítame hacer una pregunta. Una sola. O sea, sí, una. Y después le doy la palabra a usted que tenga una señor, tengo pregunta. una preguntita. Para Salvador. ustedes puedan hacer su Y él me pregunta. debe una Bien. respuesta Sí, todavía. Pero esta usted me la va a contestar fácil. Sí, señor. No coincido con usted, que es mi hermano, pero no puedo coincidir cuando usted señala que Carolina no puede ser una candidata en el PRM. Por lo siguiente, no coincido. Hipólito Mejía es el padre de Carolina. Hipólito Mejía es el dueño de la mitad del PRM. No, la mitad no. Perdón. Esa es mi Del 20%. Pero esa es mi apreciación. Ah, muy bien. Entonces, si él es dueño de la mitad del PRM, y si gracias a su apoyo, entre otros, Luis pudo ser presidente en el año 2020, ¿para quién va a trabajar Hipólito Mejía? ¿Tiene que ser para Carolina? ¿No piensa usted? Sí, pero ¿Por qué usted la descalifica no, de esa manera? Pongo en contexto, Sí, para hacerle honor al nombre de este programa, sí. lo que dije antes de la pausa. Dije que Carolina Mejía no debería andar recorriendo el país aspirando a la nominación presidencial del PRM porque no ha cumplido como secretaria general con las bases de ese partido. La ha desamparado, la ha olvidado, la ha desprotegido y debió estar caminando el país procurando a ver cuál es presidente del partido, secretario general, de organización, de la juventud, de la mujer, sector agrario, los agrónomos. ¿Cuántos líderes de eso no han podido accesar al poder, al gobierno por el que ellos trabajaron? Y una vez ella juegue ese rol de ser un ente canalizador, viabilizador, defensor y luchador para que los PRMistas participen del gobierno por el que trabajaron, automáticamente ella pudiera ser la candidata. Pero si usted no ha cumplido con la base, con los dirigentes que usted trabajó, caminó las calles, los barrios, los municipios, las provincias, los parajes, los distritos municipales para llevar a Luis a la presidencia del PRM, si usted no cumple con ellos, ¿cómo que usted ahora dice que va a salir a recorrer para aspirando? No, guárdese, reúnase con Paliza, con Deline, hagan un plan para cumplir con la dirigencia del PRM. Ustedes tres, los que tiraron a Pedro entre el pozo, no pueden cometer el error de permitir, primero, que Luis Rodolfo Abinader asuma la presidencia del partido en el año que viene, porque se lo van a comer con yuca. Lo van a psiquitrillar, esa dirigencia hambrienta, sonámbula, tuberculosa. Repita eso, que Sí. no permitan. Que no permitan que Luis asuma la presidencia del PRM el 26, el año que viene, con la situación de crisis interna que hay en ese partido por el desplante, la desprotección, el pisoteo, la denigración, la falta de apoyo, al cerrarle la puerta a la dirigencia que trabajó. No reciben a Los nadie. funcionarios no reciben no con la llamada, Luis sí. Antonio Marte, que es senador, está diciendo que los senadores son una Así porquería. es, entonces Eso no es pueden verdad. permitir que Lo Luis hallado asuma nada. la presidencia del PRM Salvador. en esas condiciones, pero además que Luis termine estos 4 años de gobierno bajo el esquema, situación, ambiente, clima que hay en el PRM. Yo no me lo perdonaría quedarme callado y no decirle esto. Entonces, José Ignacio Paliza, Carolina Mejía, Deline Ascensión, son los tres que deben resolver esto. La base, la dirigencia, los colaboradores, aliados,
que ayudaron a Luis a llegar al poder no están contentos con él. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Y con esto concluyo. Que se están achicando los días. Y cada vez que pasa un mes, ya este año se terminó, ya vamos para el 26. Una vez entremos al 26, ¿cuántos años faltan? 2. Entonces, ¿cuál es el escenario? ¿Cuál es el esquema que hay planteado para cumplir con la dirigencia del partido? Con las bases y con lo que colaboraron, apoyaron, invirtieron y se la jugaron para que Luis el PRM llegue al poder, de por Dios. A propósito de eso mismo, Salvador, todos conocemos el trabajo de Salvador Holguín, no solamente en Dajabón, sino a nivel nacional. Salvador Holguín, que demostró que es un amigo del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona. Así es. Salvador Holguín, que sacrificó su senaduría después de haberla ganado, ¿verdad? Y en su marrulla allí, pero igual todos sabemos que ganó su senaduría en Dajabón. Ese Salvador Holguín, a propósito de los cambios que se avisoran en los próximos días, ¿estará en la lista de esos cambios? ¿O Salvador Holguín no pertenece a la popicracia que está siendo nombrada? La lista de ¿O cambios, tendrá Salvador Holguín que irse al Partido de Liberación Dominicana a ver si lo nombran? No, porque le entregan la parte económica al Partido de Liberación Dominicana. ¿Está Salvador Holguín esperando que su amigo Luis Rodolfo Abinader lo tome en cuenta para ayudarlo a finalizar su gobierno? Si el presidente Luis me tomara en cuenta y me llamara para que ocupara una función en su gobierno, yo se lo agradecería, pero no me interesa. ¿No lo aceptaría? No me interesa. Los presidentes no se dice que no. Y además Luis tiene la ventaja ante mí. Yo puedo criticarlo, puedo decirle lo que yo entiendo y me lo permite porque es la democracia. Pero Luis es una persona que influye mucho en mí. Pero no Luis el presidente. Porque ahora es un presidente que influye siempre. No, Luis el ser humano tiene la autoridad, tiene la relación, la hermandad y familiaridad con Salvador Holguín para llamarlo porque me llamaba y me llama y me consulta. Y en la campaña yo fui uno de los principales colaboradores, consultores políticos, social, noticioso, de marketing digital, que le acompañó. Entonces, pero a mí no me interesa ser funcionario en este gobierno. Así, no me veo. Un ejemplo, mi fuerte, ¿cuál es? La filantropía. Si yo no me veo con el esquema que está montado, haciendo un trabajo para hacer una revolución en asistencia social y apoyo a la pobreza en este país. ¿Por qué? Porque no le permiten trabajar. Entonces, yo creo más bien que yo puedo colaborar y seguir ayudando a mi hermano Luis Rodolfo Abinader, como lo vengo haciendo, y con la libertad que tengo. Yo tengo mi curul y yo tengo mi partido ya. Es bueno que lo sepa el pueblo dominicano y ustedes también. Mi partido se llama Grupo de Medios Hilando Fino. Todo el que me quiera apoyar, todo el que quiera estar conmigo, todo el que quiera que yo crezca, avance y progrese, que lo haga por el Grupo de Medios Hilando Fino. Y el que lo hace, entonces cuenta conmigo. El que no lo hace, no cuenta conmigo. En este gobierno se pueden contar con esa mano y sobran dedos los ministros, funcionarios que yo apoyo, de verdad. Se pueden contar y sobran dedos. En este gobierno conmigo cuenta el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader. Segundo, Eduardo San Lobatón. Tercero, Samuel Pereira. Cuarto, con su estilo y su forma y su miseria, David Collado. Aquí no hay muchos funcionarios que cuenten conmigo. La mayoría nos traicionaron. La mayoría nos vendieron y nos pusieron a cargar con el dinero. Samuel va a ser movido del Banco de Reserva para la refinería. Hay que esperar porque en prima fase eso era lo que se estaba cocinando, como dice mi prima Milagrito Holguín, pero se está conversando porque él tiene un potencial y una capacidad y es columna principal, no ahora, para que Luis llegara a la presidencia, para la reelección y para la gobernabilidad. Entonces el presidente no puede sacrificar a sus mejores hombres. Él está lleno de funcionarios ineptos, incapaz, y que la mayoría tienen isla de poder dentro del poder. Ese es el problema. A Luis hay que ayudarlo. Si a Luis no lo ayudamos, no termina bien. Y eso es dañino para el país, para la democracia, para el desarrollo, para el bienestar del pueblo dominicano. Yo estoy pensando ya como si fuera un estadista, como si fuera un joven más comprometido con la sociedad que conmigo mismo. Entonces, al presidente Luis,
lo que tiene que sacudirse. Lo han llevado por un buen camino. ¿Cuáles más los cambios hay? Bueno, lo de Homero lo colgué, lo posteé en mis redes, es un hecho. Ya Homero Figueroa no va. Se queda en Palacio, ya tiene su oficina habilitada. Esto es primicia para este programa. Una botella. Va a estar al lado del presidente, como siempre, colaborador, asesor, manejador de crisis y situaciones. Pero es un hecho que el colega Félix Reina asume en los próximos días la dirección del DICON. De igual manera, también pudiéramos confirmar de que Samuel Pereira será removido a otro lugar, y lo que se está en afinamiento, porque hay 3 instituciones, de la cual Freddy ya mencionó una y las otras 2 me dijeron que no la mencionara, la fuente que me dio la información, pero el presidente no está en la actitud de... Aguilera va al reserva. Sí, don Aguilera va al reserva, ya es un hecho también, hasta ahora puede cambiar, lo estamos diciendo hasta este momento. Claro, yo he visto jefe de policía con el decreto hecho y la ropa puesta, y rompen el decreto. Bueno, Salvador, Debe cerrar no, ya Héctor, no puede cerrar, Héctor, no cerramos ya, no porque Héctor, que invita a Salvador, que lo trae, no lo han dejado hablar. No, Haga uso de la palabra. No, terminamos ya. Héctor. No podemos No, ir. pero de eso ñoñería. Y nos veremos Pero- en el de eso ñoñería. próximo. Pero lo estoy defendiendo, No, pero de eso para ñoñería, mí, digo, y estoy diciendo no, que él que invitó a mi hermano Salvador, aquí no lo han dejado hablar. No, Sí. hombre, Su pero- última Ah, pregunta, no, Héctor. que ya no es Y sin pregunta. ánimo Mira, de atrasar, para un programa como No. este tiene que ser de 2 horas. Vamos No, arriba. imagínate, lo que Perfecto. pasa es que yo Adelante, lo he vamos planteado. a preguntar. Mire, que nos van a dar Salvador, 2 minutos. Ya que hemos pasado por tanto, yo vi que William te preguntó que si tú serías capaz de ir al PLD, sabiendo nosotros y sabiendo yo como testigo uno, la persecución que tuvo el PLD contigo, el ultraje, mandarte a sacar de los medios, Así porque es. yo fui testigo número 1 de eso. Luego también lo viví en el 19. Así es. Y saber lo que pasaría. ¿Consideras tú que la posición que el PLD tiene es para poder intentar tener algún tipo de hecho o de candidatura para las elecciones del 28? El papel que ha jugado en los últimos meses el expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez, es como el golpe del ahogado. Eso es para ver si sobrevive. Tanto él como sus colaboradores, porque empezaron a caer presos y procesados en los tribunales, y dése cuenta que después que él sale al ruedo político a caminar las 32 provincias del país, Le va peor. acaba de lograr la flexibilización y prácticamente solución de la situación de su hermano Alexis Medina. Eso es una sentencia negociada, y ya Alexis tiene 5 años en el proceso, lo condenaron a 7, y realmente 2 ya años ya sale. le buscaron un bajadero, sí. Realmente Su operación. es una decepción, algo triste, decepcionante, que Freddy hablaba ahorita, y quiero contestar brevemente eso, que Freddy decía que la justicia del PLD, de que Luis la ha usado, pero mi hermano Freddy, el Ministerio Público que al día de hoy está es del PLD, lo puso el PLD. Entero. Los jueces que hoy están en la Suprema Corte de Justicia lo puso Danilo y Leonel. La judicatura pertenece. Todo. Bien, señores, hemos llegado al término de esta 2 horas, magnífica y Sí. espectacular intervención Por el de otro nuestro dueño de su hermano y mundo. comunicador. El otro dueño de su mundo que debe ser escuchado 2 horas. por mi socio, por mi colega, por mi hermano, porque es importante reiterar, Sí, sí. y Landofino y su mundo son 2 hermanos de 2 Sí, hermanos. Así es. Entonces, permítame terminar como siempre lo hacemos aquí. Dale. Que Dios bendiga a cada hombre y a cada mujer nacido en esta tierra, pero sobre todo que Dios bendiga siempre a la República Dominicana. Y terminamos este programa en honor a usted de la manera siguiente. Gracias, señor director.